This is Inclusive Art, the podcast, with Rebecca Navarro. Episode 23, Guerrilla Girls. Do women have to be naked to get into the Met Museum? Less than 5% of the artists in the modern art section are women, but 85% of the nudes are female. This is what a work by the Guerrilla Girls used to say in 1989. Imagine a group of artists wearing a gorilla mask. You can see them outside of museums, or in galleries, or in the streets. They named themselves Guerrilla Girls and made a play of words with gorillas and gorillas. In the Spanish language, guerra translates to war, and guerrilla or guerrilla can be understood as a small army. Guerrilla warfare is typically associated with insurgencies, rebellions, and movements seeking to achieve political, social, or territorial objectives. Inclusive Art, the podcast. The Guerrilla Girls are an anonymous collective of feminist artists and activists who use art and activism to challenge and critique gender and racial inequalities in the art world and beyond. They wear a gorilla mask to depersonalize their agenda and to remain anonymous in a world that might otherwise punish their efforts to transform the art world. They use pseudonyms of deceased female artists and use a combination of humor, satire, and provocative imagery to raise awareness about sexism and racism in the art world and to prompt change. We believe in an intersectional feminism that fights for human rights for all people. We undermine the idea of a mainstream narrative by revealing the understory, the subtext, the overlooked, and the downright unfair. The group was formed in New York City in 1985 in response to the underrepresentation of women artists and artists of color in galleries and museums. The key elements the Guerrilla Girls used to achieve their goals is by using poster campaigns, statics and data, public interventions, books and lectures, and collaborations, as well as having their website and to sell their famous posters all over the world. Inclusive art. Inclusive art. They have created numerous posters, billboards, and public art projects that highlight the lack of representation of women and artists of color in museums and galleries. One of their famous posters, the one mentioned in the beginning, features the slogan, "Do women have to be naked to get into the Met Museum?" This poster points out the prevalence of female nudes in art collections compared to the limited representation of women artists. The Guerrilla Girls often use statics and data to support their claims about inequality in the art world. They conduct research and share the results in their projects, revealing the stark disparities in representation. By using data to share the reality of the art world, the Guerrilla Girls gained credibility. When they started in the 80s, they shared posters that contained important facts about galleries. The poster from 1985 read, "These galleries show no more than 10% women artists or none at all. Bloom Hellman, Mary Boone, Grace Borgenich, Diane Brown, Leo Castelli, Charles Coles, Marisa Del Rey, The Art Foundation, Executive, Alan Fromkin, Fun, Marian Goodman, Pat Hearn, Marlboro, Oil and Steel, Pace, Tony Shafrazi, Sperone Westwater, Edward Thorpe, Washburn." Inclusive Art, the podcast. There are plenty of more of these sort of posters and statics created by the Guerrilla Girls. Once again, this poster was from 1985. Still, the statics haven't changed a lot. I invite you, once you finish listening to this podcast, to go take a look at their website. They also have the project The Male Grace, which you can find on their website. In this project, they speak about different male artists such as Paul Gauguin, Pablo Picasso, Lucian Freud, Chuck Close, and more. The Guerrilla Girls go on and tell us about Gauguin, who left his wife and 5 children and moved to the Caribbean and South Pacific to become primitive, as he would describe it, and married a succession of teenage girls as young as 13. Send us a message to arteinclusivopodcast@gmail.com. About Picasso, from his long-term relationships, 2 women ended their own lives, 2 had nervous breakdowns, and 1 escaped to speak about it.
Lucian Freud said women go downhill at the age of 16. After listening to this episode, go look for the male Grace at the Guerrilla Girls website to learn more about this eye-opening project. The Guerrilla Girls have staged public interventions and protests, such as the 2015 protest titled The Illuminator, a message projected on the front of the Whitney Museum. The message read, "Dear art collector, art is so expensive, even for billionaires. We completely understand why you can't pay all your employees a living wage. Hashtag poor art billionaires." You are listening. Inclusive art. Inclusive art. The Art Collective has also published books, such as Guerrilla Girls, The Art of Behaving Badly, that can be purchased on their website. They also give lectures to further their message and educate the public about gender and racial inequalities in the arts, and to calling attention to gender disparities in the museum's collections. The Guerrilla Girls have collaborated with other activists and artists to address broader issues of discrimination and inequality. They have been working lately on feminist issues, such as their message to the Supreme Court that reads, "Guerrilla Girls demand a return to traditional values of abortion. Before the 19th century, abortion in the first few months of pregnancy was legal. Even Catholic Church did not forbid it until 1869. Their work has been at the Tate Modern and Whitechapel Gallery, London, Sao Paulo Museum of Art, the Venice Biennial, Van Gogh Museum, Amsterdam, Museum of Military History, Dresden, Art Basel, Hong Kong, and many other places. Their motto? Do one thing. If it works, do another. If it doesn't, do another anyway. Keep chipping away. The Guerrilla Girls continue to add new members to their ranks, and they're still actively advocating for greater diversity and inclusivity in the art world and in society at large. Follow them on social media. They work hard to make exclusive art more inclusive. The Art Dictionary. The Art Dictionary. Aquatint refers to an engraving technique used in art. It's a process that involves creating an image on a metal plate, typically copper, using acid and resin called etching ground. The process involves covering the plate with resin, Drawing or engraving the image into the resin using sharp tools, and then immersing the plate in an acid that will corrode the exposed areas, creating groups that retain ink. Subsequently, the plate can be used to print the image on paper or another medium. This was Inclusive Art, the podcast with Rebecca Navarro. Esto es Gabinete de Curiosidades con Rebeca Navarro, un espacio donde coleccionaremos historias curiosas sobre arte. ¿Y tú qué guardarías en un gabinete de curiosidades? Gabinete de Curiosidades número 3. La obra de arte más robada, el retablo de Gante. La llaman la obra de arte más robada del mundo. Muchos estudiosos coinciden en que es la primera y más importante pintura al óleo que haya existido. Se trata del retablo de Gante, o la Adoración del Cordero Místico, pintada por los hermanos flamencos Hubert y Jan van Eyck. Sin duda esta es una obra de arte muy importante, pero mientras más investigo al respecto, más me cuestiono sobre dicha importancia y pienso en todo el arte, y no solo el arte europeo, que ha sido saqueado, confiscado, robado, destruido en todo el mundo. Ten esto en mente mientras escuchas esta historia que te tengo hoy. ¿Es en verdad esta obra, el retablo de Gante, la obra de arte más importante y más robada del mundo? ¿O más bien es de la que más se ha escrito, o la más famosa, o la más conocida? Te lo dejo a tu elección. A lo largo de sus casi 600 años de historia, muchas cosas le han pasado a esta, una de las obras consideradas más importantes de la historia de la humanidad. Fue encargada por Jodocus Bert, quien le pidió a Hubert van Eyck que lo pintara, pero tras la muerte de Hubert, fue su hermano, el ahora más famoso Jan van Eyck, quien la terminó en 1432. Su nombre original es La Adoración del Cordero Místico. Según varios autores, marca la transición del arte de la Edad Media al Renacimiento, ya que Van Eyck utilizó capas de pintura para crear una obra de arte al óleo, muy realista, muy perfeccionista, diferente a todo lo que se había hecho hasta ese momento.
Su hogar original fue la Catedral de Saint-Bavon en Gante, Bélgica. De enormes proporciones, mide 4.4 por 3.5 metros, que son como 14.5 por 11.5 pies, y pesa más de 2 toneladas. El retablo de Gante consta de 12 paneles que se pliegan sobre sí mismos, mostrando un total de 24 imágenes de personajes y acontecimientos bíblicos. Cuando el retablo está cerrado, que es normalmente, las escenas que observamos van desde la Anunciación, gente que profetizó el nacimiento de Cristo, hasta quienes la encargaron, Jodocus Beth y su esposa Lisbeth Borlut. Cuando el retablo está abierto, podemos ver representaciones que van desde Dios sentado en su trono, la Virgen María, Juan Bautista, Adán y Eva, ángeles cantando y, por supuesto, el magnífico escenario de la adoración del Cordero Místico. Es una maravilla verlo. Y tengo noticias interesantes. He creado un canal de YouTube bajo Arte Inclusivo, Inclusive Art, para hablar sobre esta obra en detalle. Y muchas más por venir. Entonces, una vez que termines de escuchar, te invito a unirte también a ese canal. Según el autor Noah Charney, ha habido alrededor de 13 atentados de diferentes tipos contra el retablo. Según lo que él mismo dice, cito: "El retablo casi fue destruido en un incendio. Estuvo a punto de ser quemado por los calvinistas amotinados. Fue también falsificado, saqueado, separado, censurado, robado por Napoleón, perseguido en la Primera Guerra Mundial, vendido por un clérigo renegado y luego robado repetidamente durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser rescatado por The Monuments Men, mineros y un equipo de agentes dobles. El hecho de que fuera la obra de arte que los nazis estaban más desesperados por robar, Göring lo quería para su colección privada y Hitler como pieza central para su supermuseo, no ha hecho más que aumentar su renombre. Ahora echemos un vistazo a algunos de estos eventos interesantes. 1566. Los calvinistas intentan robar el retablo y quemarlo, ya que, según la iconoclasia de Calvino, las imágenes religiosas no tenían relevancia y podían conducir a la idolatría. Afortunadamente, algunos guardias frustraron el plan ocultando la obra. 1794. El ejército de Napoleón roba 4 de los paneles que acabaron expuestos en el Louvre. Después de la derrota de Napoleón en 1815, Luis XVIII fue restaurado en el trono y devolvió las piezas robadas a Gante. 1816. En circunstancias poco claras, se vendieron 6 paneles de las alas del altar y, tras su venta y reventa, llegaron a manos del rey de Prusia en 1821, quien las entregó al Museo Kaiser Friedrich de Berlín. 1919. Como condición del Tratado de Versalles, todos los paneles fueron devueltos a Gante. 1934. El panel inferior izquierdo, en el que aparecen los jueces justos, fue robado y se exigió su rescate. Este sigue siendo uno de los mayores misterios del arte, ya que tras ser tomado por 2 hombres, aparentemente vestidos de negro, la noche del 10 de abril de 1934 se desarrollaron una serie de curiosos hechos. El obispo de Gante recibió una petición de rescate de 1 millón de francos belgas, aproximadamente $1 millón de la actualidad. Después de algunas negociaciones, el panel trasero con la pintura de San Juan Bautista fue regresado, aunque el dinero nunca fue entregado a los extorsionadores. Al cabo de unas semanas, el corredor de bolsa Arsène Gudetier, de 57 años, sufrió un infarto. En su lecho de muerte, le confesó a su abogado que era el único que sabía dónde estaba escondido el panel original de los jueces justos. Se dice que sus últimas palabras fueron escritorio, llave, armario, carpeta marcada como mutualité. El abogado encontró copias al carbón de las cartas de rescate, además de una no enviada, con una pista tentadora sobre el paradero del panel robado. Está en un lugar donde ni yo ni nadie más podemos llevarlo sin pasar desapercibido. Las investigaciones continuaron a través de los días, los meses, los años, las décadas y hasta hoy el panel sigue desaparecido. Segunda Guerra Mundial. Tanto Adolf Hitler como Hermann Göring deseaban desesperadamente esta obra de arte. Las teorías giran en torno a la conspiración de que creían que la obra era un mapa codificado de reliquias cristianas perdidas que proporcionaría poderes sobrenaturales a quienes la poseyeran. Según otros autores, los nazis deseaban corregir su retorno injusto producido por el Tratado de Versalles. Cualquiera que sea la razón, las fuerzas de Hitler finalmente localizaron el retablo que estaba en camino al Vaticano para su custodia.
Lo escondieron en una mina de sal junto a otras obras saqueadas y se salvó por poco de la destrucción gracias a que unos mineros, que, conscientes de que la orden era volar la cueva si llegaban los aliados, se jugaron la vida para desactivar las bombas. The Monuments Men, una operación militar del ejército de los Estados Unidos, cuyo objetivo era recuperar y regresar objetos de arte a sus dueños originales después de haber sido saqueados durante la guerra por los nazis, llegó más tarde, rescatando y restaurando la obra y devolviéndola a Gandhi. El retablo se encuentra hasta el día de hoy en la Catedral de San Babón, incompleta, con el panel de los jueces justos aún desaparecido. Se han escrito muchos libros, novelas, artículos y más en torno a esta, una pintura con una historia muy particular. La historia del arte colonial le ha dado aún más importancia y nos hace cuestionar sobre todas aquellas obras del mundo que no han recibido igual atención. Sin embargo, podemos colocar el retablo de Gante en nuestro propio Gabinete de Curiosidades de Arte Inclusivo. ¿Qué otra obra pondrías en nuestro gabinete? Me encantaría escucharte en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico que siempre se queda en las notas del episodio. Hasta la próxima. Esto fue Gabinete de Curiosidades, el espacio sonoro donde descubrimos, conservamos, coleccionamos y preservamos historias curiosas sobre arte.